La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Madrid, convirtiendo el asfalto en un espejo resbaladizo que reflejaba las luces amarillentas de los faroles. Era una tarde de otoño, de esas que te envuelven en un manto de melancolía, y yo, Ana, caminaba apresuradamente hacia la oficina del abogado, con el paraguas luchando contra el viento. Llevaba puesto un abrigo gris que me hacía sentir aún más invisible, como si el mundo entero conspirara para recordarme lo poco que destacaba. A mis 38 años, mi vida se había convertido en una rutina predecible. El trabajo en la biblioteca municipal, las cenas solitarias en un apartamento que olía a libros viejos y a café recalentado, y las noches en las que me preguntaba si el matrimonio había sido un error desde el principio. Todo había empezado 10 años atrás, en una fiesta de amigos comunes en el barrio de Malasaña. Yo era la chica tímida de la Facultad de Letras, con curvas que nunca supe cómo disimular y una risa que sonaba demasiado fuerte cuando estaba nerviosa. Javier era el tipo carismático, el ingeniero que acababa de mudarse a la ciudad desde Valencia, con esa sonrisa que iluminaba las habitaciones y un encanto que hacía que las mujeres giraran la cabeza. No sé cómo pasó, pero una noche de copas y confidencias terminamos hablando hasta el amanecer. Él me dijo que le gustaba mi forma de ver el mundo, que era refrescante, diferente a las chicas superficiales que conocía. Yo, que siempre había lidiado con inseguridades sobre mi peso, me creí cada palabra. 3 meses después, nos casamos en una ceremonia sencilla en la Sierra de Guadarrama, con el sol filtrándose entre los pinos y la promesa de un futuro compartido. Los primeros años fueron como un sueño borroso. Vivíamos en un piso pequeño en Chamberí, con vistas a un patio interior lleno de geranios. Javier trabajaba largas horas en una constructora, y yo me ocupaba de la casa mientras terminaba mi máster en biblioteconomía. Íbamos al cine los domingos, paseábamos por el Retiro cogidos de la mano, y él me traía flores de la floristería de la esquina cuando llegaba tarde. Pero poco a poco, las grietas empezaron a aparecer. Javier se volvió distante. Pasaba más tiempo con sus colegas del trabajo, y nuestras conversaciones se reducían a listas de la compra y facturas pendientes. Yo intentaba complacerlo. Cocinaba sus platos favoritos, como la paella valenciana que tanto extrañaba, y me esforzaba por bajar de peso con dietas que nunca duraban. «Estás perfecta así, Ana», me decía él a veces, pero sus ojos decían otra cosa. Empecé a notar cómo me evitaba en las fiestas, cómo prefería sentarse al lado de esas mujeres delgadas y seguras de sí mismas que revoloteaban a su alrededor. El detonante llegó hace 6 meses. Una noche, después de una cena con amigos en un restaurante de tapas en La Latina, Javier me confesó que quería espacio. «No es por ti, es por mí», dijo, mientras yo me quedaba mirando el plato de jamón que habíamos pedido, con el nudo en la garganta impidiéndome tragar. Al día siguiente, encontré el apartamento lleno de cajas a medio hacer, y él se mudó a un piso de soltero en Usera. El divorcio fue rápido, o al menos eso creí. Firmamos los papeles preliminares en la notaría y acordamos vernos con el abogado para los detalles finales. Yo intenté mantener la compostura. Después de todo, había leído suficientes novelas para saber que el amor no siempre dura, pero el dolor era como una herida abierta que no cicatrizaba. Esa tarde lluviosa, llegué a la oficina del abogado con el corazón latiéndome con fuerza. El edificio era uno de esos antiguos en la Gran Vía, con ascensores que chirriaban y pasillos que olían a papel viejo y perfume barato. La secretaria me indicó que esperara en una sala pequeña, con sillas de madera dura y una mesa cubierta de folletos legales. Me senté, ajustándome el pañuelo al cuello, y traté de calmar mis nervios hojeando una revista caducada. Oí voces al otro lado de la puerta entreabierta, la del abogado, grave y profesional, y la de Javier, con ese tono valenciano que siempre me había parecido tan cálido. «No sé cómo decírselo, pero es lo mejor», decía Javier. «Me casé con esta gorda por lástima, ¿sabes? La vi tan sola, tan vulnerable. Pensé que le haría un favor, pero ahora no aguanto más. 10 años perdidos por un arrebato de compasión». El mundo se detuvo.
Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, y sentí que el aire se escapaba de mis pulmones. ¿Por lástima? Todo ese tiempo, nuestras risas, nuestras promesas, ¿habían sido una farsa? Me quedé paralizada, con las manos temblando sobre el regazo, mientras las lágrimas empezaban a rodar por mis mejillas. El abogado murmuró algo sobre procedimientos, pero yo ya no escuchaba. En mi mente reviví cada momento. Las noches en que me abrazaba diciéndome que me quería, las fotos de nuestra boda donde yo sonreía con ilusión, los esfuerzos por ser la esposa perfecta. Todo, una mentira. Cuando la secretaria abrió la puerta y me invitó a pasar, me sequé el rostro con disimulo y entré en la sala de reuniones. Javier estaba allí, sentado con las piernas cruzadas, ya luciendo su traje impecable y esa expresión de falsa serenidad. El abogado, un hombre de unos 50 años con gafas gruesas, nos presentó y empezó a repasar los términos del acuerdo, la división de bienes, la pensión si procedía, el apartamento que se quedaría conmigo. Yo asentí en silencio, pero mi mente bullía. Javier me miró de reojo, como si nada hubiera pasado, y dijo: «Ana, sé que esto es duro, pero es lo correcto para los dos». Fue entonces cuando levanté la vista, fijándola en sus ojos. Mi voz salió firme, aunque por dentro me sentía hecha pedazos. «¿Duro, Javier? ¿Sabes lo que es duro? Escuchar cómo dices que te casaste conmigo por lástima, como si yo fuera un proyecto de caridad». ¿Por lástima? Bien, entonces déjame decirte algo que te va a sorprender. Yo también me casé contigo por lástima. Lástima por el hombre vacío que eras, por el que necesitaba a alguien que lo completara porque solo no valía nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier palideció. Su boca se abrió en una mueca de incredulidad, y el abogado carraspeó incómodo, ajustándose las gafas. Yo continué, con el corazón acelerado, pero la voz serena. Pensé que podía ayudarte a crecer, a ser mejor, pero veo que me equivoqué. Así que firmemos esto y acabemos de una vez. No quiero tu compasión ni tu presencia. Javier balbuceó algo incoherente, pero yo ya no lo escuchaba. Por primera vez en años, sentí un atisbo de libertad, como si la lluvia afuera lavara no solo las calles, sino también las ilusiones rotas de mi vida. El divorcio acababa de empezar, pero yo ya había ganado la primera batalla, la de recuperar mi voz. Los días siguientes al encuentro en la oficina del abogado se convirtieron en un torbellino de emociones que me arrastraban como las ráfagas de viento que azotaban las avenidas de Madrid. La lluvia no cesaba, transformando la ciudad en un laberinto gris, donde cada esquina parecía susurrar recuerdos que prefería olvidar. Regresé a mi apartamento en Chamberí esa tarde, con el abrigo empapado y el corazón latiendo aún con la adrenalina de mis palabras. Cerré la puerta con llave, como si pudiera encerrar también el eco de la voz de Javier, y me dejé caer en el sofá, rodeada de cojines que olían a lavanda seca. El techo goteaba en un rincón, un recordatorio de que nada en mi vida era impermeable a las filtraciones del tiempo. No pude dormir esa noche. Me revolcaba en la cama, con las sábanas enredadas como mis pensamientos. ¿Cómo había llegado a esto? Recordaba las primeras citas con Javier, aquellas tardes en el Parque del Oeste, donde nos sentábamos en un banco bajo los plátanos y él me contaba anécdotas de su infancia en Valencia, de playas doradas y veranos interminables. Yo, que había crecido en un barrio obrero de las afueras de Madrid, me sentía fascinada por su mundo exótico. «Eres como un libro abierto, Ana», me decía, y yo me sonrojaba, creyendo que mis curvas y mi timidez eran tesoros que él valoraba. Pero ahora, sus palabras en la oficina resonaban: «Por lástima». Era como si hubiera reescrito nuestra historia en un instante, convirtiéndome en la villana de mi propia novela. Al amanecer, el cielo se aclaró un poco, dejando un sol tímido que se filtraba por las persianas. Me levanté con los ojos hinchados y preparé un café fuerte, negro como mi humor. Tenía que ir a trabajar. La biblioteca municipal no esperaba por dramas personales. Caminé por las calles de Chamberí, esquivando charcos que reflejaban los balcones con ropa tendida. El metro estaba abarrotado, como siempre,
con oficinistas que leían el periódico y madres empujando carritos. Me senté en un asiento libre apretujada contra una ventana empañada y saqué mi diario del bolso. Escribí furiosamente. No fue lástima lo que me unió a él, fue esperanza. Esperanza de que alguien me viera más allá del espejo. Las palabras me calmaron un poco, como un bálsamo en una herida fresca. En la biblioteca, el ambiente era un refugio familiar. Estanterías altas llenas de volúmenes polvorientos, el olor a papel envejecido y el zumbido suave de las lámparas fluorescentes. Mi jefa, Carmen, una mujer de 60 años con gafas de montura gruesa y un sentido del humor seco, me notó de inmediato. «Ana, pareces un fantasma. ¿Todo bien?», preguntó mientras organizábamos los retornos del día. Dudé, pero algo en su mirada maternal me impulsó a contárselo todo. Nos sentamos en la sala de descanso, con tazas de té humeante, y le describí la escena en la oficina del abogado. Carmen escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza, y cuando terminé puso su mano sobre la mía. «Hija, los hombres como Javier son como los libros mal escritos, prometen mucho en la contraportada, pero dentro solo hay páginas en blanco. Tú mereces una historia mejor». Sus palabras me reconfortaron, pero el obstáculo real vino esa misma tarde. Mientras atendía a un grupo de estudiantes en la sección de literatura, recibí una llamada de Javier. El número parpadeaba en la pantalla de mi móvil y mi pulso se aceleró. «¿Qué quieres?», respondí con voz tensa, alejándome hacia el pasillo de las biografías. «Ana, por favor, hablemos. Lo que dijiste ayer no es verdad. No me casé contigo por lástima. Fue un error decirlo, estaba nervioso». Su voz sonaba suplicante, con ese acento valenciano que ahora me irritaba como un eco falso. Le dije que no quería escucharlo, que los papeles estaban firmados y que necesitaba espacio. Colgué antes de que pudiera replicar, pero el temblor en mis manos delataba lo frágil que me sentía. Después del trabajo decidí no volver directamente a casa. Caminé hasta el mercado de Chamberí, donde el bullicio de los vendedores y el aroma a pan recién horneado me envolvieron como un abrazo colectivo. Compré unas naranjas y un poco de queso manchego, pensando en cocinar algo reconfortante esa noche. En el camino de regreso pasé por el Retiro. Aunque el parque estaba húmedo y desierto bajo el cielo nublado, me senté en un banco cerca del estanque, observando cómo las hojas caídas flotaban en el agua. Allí, sola con mis pensamientos, empecé a desentrañar las capas de mi matrimonio. No todo había sido malo. Javier me había dado estabilidad, un hogar, incluso momentos de ternura, pero su distancia creciente, sus miradas evasivas en las fiestas, me habían hecho dudar de mí misma. «Estás perfecta así», decía, pero yo veía en sus ojos el deseo de algo más esbelto, más ideal. Mi respuesta en la oficina había sido un escudo, una forma de devolver el golpe, pero ahora me preguntaba si era verdad. ¿Me había casado con él por lástima? No, por necesidad de sentirme vista, amada, aunque fuera a medias. El sol se ponía cuando llegué a casa, tiñendo el cielo de un naranja melancólico. Preparé una tortilla de patatas, recordando cómo Javier la elogiaba siempre, y comí frente a la ventana, viendo cómo la ciudad se iluminaba poco a poco. Mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de mi hermana Laura, que vivía en Barcelona. «Carmen me lo contó todo. Ven a verme este fin de semana. Necesitas un cambio de aires». Sonreí por primera vez en días. Laura siempre había sido mi apoyo inquebrantable, la que me arrastraba a conciertos en el Raval o a tardes de shopping en las Ramblas. Tal vez un viaje me ayudaría a aclarar la mente. Pero el verdadero desafío llegó esa noche, cuando intenté dormir. Las dudas me asaltaron. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si mis curvas eran el problema? ¿Si mi vida era un ciclo de rutinas sin brillo? Me levanté y me miré en el espejo del baño, iluminada por la luz cruda del fluorescente. Vi una mujer de 38 años, con arrugas finas en las comisuras de los ojos y un cuerpo que contaba historias de risas compartidas y noches de insomnio. «No soy un proyecto de caridad», me dije en voz alta. «Soy Ana, y voy a escribir mi propio final». Al día siguiente, el abogado me llamó para confirmar que Javier había aceptado los términos, sin más objeciones.
Se vio afectado por sus palabras, señora, dijo con un tono neutral. Colgué sintiendo un peso menos, pero sabiendo que el camino del divorcio era solo el principio. Madrid, con su lluvia intermitente y sus calles vibrantes, parecía susurrarme que era hora de reinventarme. Llamé a Laura para confirmar el viaje, y mientras empacaba una maleta pequeña, sentí que el nudo en mi pecho se aflojaba un poco. La libertad que había vislumbrado en la oficina del abogado empezaba a tomar forma, paso a paso, en medio del caos otoñal de la ciudad. El tren AVE surcaba la llanura castellana con un zumbido constante, como el pulso acelerado de mi corazón mientras Madrid se desvanecía en la distancia. Me había levantado al alba para llegar a la estación de Atocha, con una maleta ligera que contenía lo esencial: ropa cómoda, mi diario y un libro de poesía de Lorca que me servía de escudo contra los pensamientos intrusos. El vagón olía a café recién servido y a cuero nuevo, y me acomodé junto a la ventana, observando cómo los campos amarillentos daban paso a colinas salpicadas de olivos. El cielo estaba encapotado, con nubes que amenazaban más lluvia, pero el movimiento del tren me mecía en una especie de tregua temporal. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin el peso de las paredes de mi apartamento oprimiéndome. Laura me esperaba en Sanz con su energía habitual, esa que siempre había sido como un faro en mis tormentas. Bajé del tren con las piernas entumecidas por el viaje de 3 horas, y allí estaba ella, agitando la mano desde el andén, con su melena castaña revuelta por el viento mediterráneo y una sonrisa que iluminaba su rostro pecoso. «Ana, por fin. Pareces exhausta, ven aquí», dijo abrazándome con fuerza. Su perfume a jazmín me envolvió, recordándome las navidades en casa de mis padres, cuando éramos niñas y compartíamos secretos bajo las mantas. Laura, 2 años menor que yo, siempre había sido la valiente, la que se mudó a Barcelona para estudiar diseño gráfico y se quedó allí, tejiendo una vida vibrante entre el barrio gótico y las playas de la Barceloneta. Caminamos hacia su piso en el Eixample, esquivando el bullicio de la estación y el tráfico caótico de las ramblas cercanas. Barcelona me recibió con su caos ordenado, fachadas modernistas adornadas con mosaicos coloridos, terrazas llenas de gente charlando en catalán y castellano, y un sol tímido que se colaba entre los edificios, contrastando con la melancolía madrileña. El viaje ha sido un bálsamo, le confesé mientras subíamos las escaleras de su edificio, un portal alto con azulejos modernistas que crujían bajo nuestros pies. Pero no dejo de darle vueltas a lo de Javier. Sus palabras me han dejado hecha trizas. Laura abrió la puerta de su apartamento, un espacio luminoso con ventanales que daban a una calle arbolada, lleno de plantas colgantes y lienzos a medio pintar. «Siéntate, te preparo un café con leche y cuéntamelo todo sin filtros». Nos instalamos en la cocina, una mesa de madera rayada rodeada de sillas desparejadas, y mientras el vapor del café subía en espirales, le repetí la escena en la oficina del abogado. La puerta entreabierta, las palabras de Javier como cuchillos, mi respuesta que lo dejó mudo. Laura escuchaba con los ojos muy abiertos, removiendo su taza con una cucharilla que tintineaba rítmicamente. «Ese cabrón». «¿Por lástima?» «Ana, tú eres la mujer más generosa que conozco. Te casaste con él porque lo querías, porque veías en él algo que valía la pena salvar, pero él nunca lo apreció». Sus palabras me tocaron hondo, pero el obstáculo surgió esa misma tarde, cuando intentamos salir a dar un paseo. Barcelona, con su vitalidad, parecía un espejo cruel de mi estancamiento. Caminamos por el Passeig de Gràcia, admirando las fachadas ondulantes de Gaudí, pero cada pareja que pasaba cogida de la mano me recordaba lo que había perdido. Vi a una mujer delgada, riendo con su compañero frente a una vitrina de la tienda de moda, y el nudo en mi garganta se apretó. ¿Y si tiene razón? ¿Y si mi peso, mi forma de ser es lo que lo alejó? Siempre me sentí insuficiente, murmuré, deteniéndome ante un escaparate que reflejaba mi silueta envuelta en el abrigo gris. Laura se paró conmigo, poniéndome una mano en el hombro.
Mira, Ana, Javier es un idiota que confunde la compasión con el amor. Tú no eres un error, eres real. Tus curvas, tu risa, tu forma de leer hasta las páginas amarillentas. Eso es lo que te hace única. No dejes que él te robe eso. Regresamos al piso al atardecer, con el cielo tiñéndose de rosas y naranjas sobre el Montjuic. Laura insistió en cocinar paella, no la valenciana de Javier, sino una versión catalana con mariscos frescos que compró en el mercado de la Boqueria esa mañana. Mientras picábamos cebollas en la cocina, el aroma a azafrán y tomate llenaba el aire, y por primera vez en meses reí de verdad. ¿Recuerdas cuando éramos adolescentes y nos escapábamos al cine para ver películas románticas? Yo siempre acababa llorando, y tú me decías que el amor verdadero no duele así, le dije secándome las manos en un trapo. Ella asintió sonriendo con nostalgia. Y tenía razón. El amor no es lástima, ni promesas vacías. Es apoyo como el que te estoy dando ahora. Mañana te llevo a la playa. Necesitas sol en la piel y arena en los pies para resetear. Pero la noche trajo sus sombras. Me desperté a las 3, con el insomnio royéndome como una marea. El apartamento de Laura estaba en silencio, salvo por el rumor lejano de un coche en la calle. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando las luces parpadeantes de la ciudad. Mi teléfono, que había silenciado, mostraba un mensaje de Javier. Ana, no puedo dejar de pensar en lo que dijiste. Podemos vernos cuando vuelvas. No quiero que termine así. El corazón me dio un vuelco. Parte de mí quería responder, aferrarse a los 10 años compartidos, pero otra, más fuerte, borró el mensaje sin contestar. No más lástima, ni tuya ni mía, susurré en la oscuridad. Al día siguiente, el sol de Barcelona nos regaló una mañana clara. Laura me arrastró a la Barceloneta, donde el mar Mediterráneo lamía la arena con olas perezosas. Descalzas, caminamos por la orilla, con el viento salado revolviéndonos el pelo. Siente esto, Ana. La vida no es un divorcio, es esto, el mar, las risas, las posibilidades. Hablamos de todo, de mi trabajo en la biblioteca, de sus proyectos de diseño que la mantenían despierta hasta la madrugada, de cómo el tiempo nos había cambiado, pero no nos había roto. Un grupo de amigos de Laura se unió por la tarde, en una terraza con vistas al mar, y por un rato me perdí en conversaciones triviales sobre arte y política local, riendo con un vaso de sangría en la mano. Ellos no sabían mi historia, pero su calidez me hizo sentir visible, no como una sombra. Sin embargo, el verdadero reto vino al anochecer, cuando Laura me confesó su propia vulnerabilidad. Sentadas en el balcón de su piso, con vistas a las luces de la Sagrada Familia iluminada, me dijo: «Yo también he tenido mis divorcios emocionales, Ana, relaciones que me hicieron dudar de mí misma, pero salí adelante porque me apoyé en ti y en nosotras. Ahora es tu turno». Lágrimas rodaron por mis mejillas, pero eran de alivio, no de dolor. Por primera vez, vi el divorcio no como un fin, sino como un puente hacia algo nuevo. Javier había sido un capítulo, pero yo era la autora de la historia entera. El fin de semana se acercó demasiado rápido, y el domingo por la mañana, mientras empacaba, sentí una determinación nueva. Barcelona, con su sol persistente y sus calles que vibraban de vida, me había devuelto un pedazo de mí misma. Llamé a Carmen desde la estación, contándole lo bien que me sentía. «Vuelve renovada, hija. Madrid te espera con brazos abiertos», respondió ella. Subí al AVE de regreso, con el mar quedando atrás y el corazón un poco más ligero. El viaje de vuelta fue diferente. En lugar de huir, regresaba lista para enfrentar lo que viniera paso a paso en la ciudad que me había visto caer y ahora me vería levantarme. El regreso a Madrid me golpeó como una bofetada de realidad fría. El AVE se detuvo en Atocha con un chirrido metálico y bajé al andén envuelta en el bullicio de la estación. Maletas rodando, anuncios resonando y el olor a café quemado mezclado con el humo de los trenes. El cielo otoñal había empeorado. Una llovizna fina caía sobre la ciudad, convirtiendo las aceras en un mosaico resbaladizo de hojas muertas y charcos. Llevaba la maleta en una mano y el corazón un poco más ligero,
gracias a los días en Barcelona, pero Madrid parecía recordarme que la vida no se resuelve en un fin de semana soleado. Caminé hacia el metro, esquivando a la multitud de oficinistas con paraguas negros, y me subí al vagón abarrotado que me llevaría de vuelta a Chamberí. Al llegar a mi apartamento, el silencio me recibió como un viejo amigo traicionero. El piso estaba igual, libros apilados en la mesa de la cocina, una taza olvidada en el fregadero y el eco de las goteras en el baño. Dejé la maleta en el pasillo y me preparé un té caliente, sentándome junto a la ventana que daba al patio interior. Los geranios seguían marchitos y el viento hacía crujir las persianas. Pensé en Laura, en sus risas en la playa de la Barceloneta, y saqué mi diario para anotar. Barcelona me mostró que puedo ser más que la esposa de alguien. Pero aquí, en Madrid, ¿dónde empiezo? Las palabras me calmaron un instante, pero el teléfono vibró en mi bolsillo, rompiendo la quietud. Era un número desconocido. ¿Ana? Soy Marcos, el abogado. Javier quiere reprogramar la reunión para discutir unos detalles pendientes del acuerdo. Dice que es urgente. Su voz era profesional, pero noté un matiz de cautela. Dudé recordando la última llamada de Javier, pero asentí aunque no me viera. Bien, ¿cuándo? Mañana por la tarde, en la misma oficina de la Gran Vía. Colgué con un suspiro, sintiendo que el progreso de Barcelona se evaporaba como la lluvia en el asfalto. ¿Qué querría ahora? ¿Más excusas? ¿Más manipulaciones? La noche cayó temprana, con faroles encendidos que proyectaban sombras alargadas en las calles. Intenté leer un libro en el sofá, pero las letras bailaban ante mis ojos. En cambio, me puse a ordenar el armario, sacando prendas que Javier siempre criticaba en silencio. Vestidos holgados que ocultaban mis curvas, faldas que no me favorecían. Las tiré en una pila, decidiendo donarlas a la biblioteca para un mercadillo benéfico. Era un gesto pequeño, pero simbólico, como si estuviera despojándome de la piel que él me había impuesto. Dormí a intervalos, soñando con el mar de Barcelona y despertando con el peso de la incertidumbre. Al día siguiente, el trabajo en la biblioteca me sirvió de ancla. Carmen me recibió con un abrazo rápido en la entrada, entre estanterías repletas de novelas que olían a tinta y tiempo. «Has vuelto radiante, Ana. Cuéntame todo sobre tu hermana». Mientras clasificábamos devoluciones en la sala trasera, le hablé de la paella, de la playa y de cómo Laura me había hecho reír hasta que me dolía el estómago. Ella sonrió ajustándose las gafas. «Eso es lo que necesitas, gente que te vea como eres, no como un proyecto. Soy ese Javier. Déjalo en el pasado. Mañana hay un taller de lectura en el Retiro. Ven conmigo, te distraerá». Su invitación era un salvavidas, y acepté, sintiendo que el apoyo de Carmen era como el hilo que me mantenía unida. Pero el obstáculo mayor llegó esa tarde, en la oficina del abogado. La Gran Vía bullía de tráfico y peatones apresurados bajo la lluvia persistente. Entré empapada, sacudiéndome el paraguas en el vestíbulo, y subí en el ascensor chirriante hasta la tercera planta. La secretaria me indicó que Javier ya estaba allí, y al cruzar la puerta de la sala de reuniones, lo vi sentado a la mesa de caoba, con las manos entrelazadas y una expresión tensa que no disimulaba del todo su nerviosismo. Vestía una camisa azul arrugada, como si no hubiera dormido bien, y sus ojos, esos ojos valencianos que una vez me enamoraron, ahora evitaban los míos. El abogado, Marcos, nos saludó con un apretón de manos formal y se sentó al frente, abriendo una carpeta gruesa. «Bien, vamos al grano. Javier ha revisado los términos y quiere ajustar la parte de los bienes comunes. Insiste en que el piso de Chamberí sea vendido y el dinero dividido a partes iguales, en lugar de quedárselo usted, Ana». Javier intervino de inmediato con voz baja pero insistente. «No es por maldad, Ana. Solo quiero un cierre limpio, después de lo que dijiste la última vez. Duele, pero entiendo que estés enfadada. Me casé contigo porque te quería, no por lástima. Fue un lapsus, un momento de ira». Su acento valenciano sonaba forzado, como si recitara un guión aprendido. Me quedé mirándolo, con el corazón latiendo fuerte contra las costillas. La lluvia golpeaba las ventanas, un tamborileo que amplificaba el silencio tenso.
Recordé las noches en que llegaba tarde del trabajo, oliendo a cerveza y excusas, y cómo yo lo esperaba con la cena lista, fingiendo que todo estaba bien. ¿Un lapsus? ¿10 años reducidos a eso? No, Javier, el piso es mío. Lo pagué con mis horas extras en la biblioteca mientras tú salías con tus amigos. Si quieres un cierre, firma y vete. No necesito tu arrepentimiento ahora. Mi voz salió firme, aunque por dentro temblaba. Marcos carraspeó mediando. Podemos negociar una compensación. Ana tiene derechos sólidos. Javier se inclinó hacia adelante con los ojos suplicantes. Por favor, hablemos en privado. Después de la boda en Guadarrama, pensé que éramos invencibles. Tú eras mi refugio, Ana, con tu calidez, tus historias. No todo fue mentira. Sus palabras me removieron, un eco de los buenos tiempos, paseos por el retiro, cenas improvisadas con vino tinto. Pero el dolor era más fuerte. Tu refugio era temporal, Javier. Yo merezco uno permanente, no uno basado en compasión. Firma, y sigamos adelante. Él palideció asintiendo a regañadientes mientras Marcos anotaba los ajustes. Salí de allí con las piernas flojas, pero erguida. La lluvia había amainado, dejando un Madrid húmedo y brillante bajo el sol poniente. Caminé hacia el retiro, uniéndome al taller de Carmen en un pabellón cerca del estanque. Un grupo pequeño de lectores discutía un poema de Machado, y me senté entre ellos, escuchando voces que hablaban de pérdida y renacimiento. Carmen me guiñó un ojo desde el otro lado, y por primera vez contribuí. La ausencia no es vacío, es espacio para crecer. Las palabras resonaron en mí como un mantra. Esa noche, en casa, preparé una ensalada ligera y llamé a Laura para contarle la reunión. «Bien hecho, hermana, estás rompiendo cadenas», dijo ella, su voz cálida a través del teléfono. El apoyo de mi familia y de Carmen me impulsaba, convirtiendo obstáculos en peldaños. Madrid, con su pulso incesante y su otoño melancólico, empezaba a sentirse como un lienzo en blanco, listo para mi nueva historia. El divorcio avanzaba, pero yo, Ana, avanzaba más rápido. Los días siguientes a la reunión con el abogado se estiraron como las sombras alargadas del atardecer madrileño, cuando el sol se filtra entre los edificios de Chamberí y tiñe las fachadas de un dorado efímero. Me despertaba temprano, con el zumbido del despertador rompiendo el silencio del apartamento, y preparaba un desayuno sencillo, tostadas con aceite de oliva y un café solo que me ayudaba a enfrentar el día. La lluvia había cesado por fin, dejando un aire fresco que olía a tierra húmeda y a hojas caídas en las aceras. Caminaba al trabajo por las calles empedradas, pasando por panaderías donde el aroma a bollería fresca me tentaba, y por parques pequeños donde los jubilados leían el periódico bajo toldos improvisados. Madrid parecía renovada, como si la ciudad misma hubiera sacudido el agua de sus hombros y estuviera lista para seguir adelante. En la biblioteca municipal, el ritmo habitual me envolvía como un capullo protector. Las estanterías altas, con sus volúmenes encuadernados en cuero agrietado, y el suave murmullo de las páginas al pasar, eran mi refugio. Carmen me había asignado un proyecto nuevo: reorganizar la sección de literatura contemporánea española, lo que me permitía perderme entre novelas de autores como Almudena Grandes o Javier Cercas, historias de mujeres que enfrentaban sus demonios con una tenacidad que admiraba. «Esto te vendrá bien, Ana», me dijo ella esa mañana, mientras apilábamos libros en un carrito metálico que chirriaba levemente. «Sumergirte en palabras ajenas para encontrar las tuyas propias». Su voz, ronca por años de fumar a escondidas en el patio trasero, transmitía esa sabiduría práctica que siempre me había anclado. Asentí, sintiendo el peso de un tomo en las manos, y le conté brevemente sobre la reunión con Javier. Insistió en el piso, pero lo mantuve. «No cedí», dije, con un orgullo que aún me sorprendía. Carmen dejó de clasificar y me miró por encima de sus gafas con una sonrisa ladeada. «Bien por ti, hija. Los hombres como él piensan que el mundo gira a su alrededor, pero tú estás aprendiendo a girar sola. ¿Has pensado en unirte al club de lectura que organizamos los jueves? Hay gente interesante.
no solo ratones de biblioteca como nosotras. Su invitación era casual, pero en sus ojos vi el deseo genuino de ayudarme a tejer una red nueva. Dudé un instante. Las interacciones sociales siempre me habían costado desde el divorcio, pero el apoyo de Carmen era como un puente sobre el abismo de la soledad. «Vale, iré esta semana», respondí, y ella aplaudió con las manos polvorientas de papel. El mediodía trajo un obstáculo inesperado. Mientras atendía a una lectora en el mostrador de préstamos, una mujer mayor con un chal bordado que buscaba biografías de reinas olvidadas, mi teléfono vibró en el bolsillo del delantal. Lo saqué disimuladamente y vi el nombre de Javier en la pantalla. El corazón me dio un salto, como si el suelo de baldosas se inclinara bajo mis pies. Me excusé con la clienta y me retiré al pasillo de las enciclopedias, donde el aire era más denso y polvoriento. «¿Qué pasa ahora?», contesté con voz baja, pero firme, apoyándome contra una estantería que crujió bajo mi peso. «Ana, por favor, no cuelgues. Sé que estás enfadada y con razón. Lo que dije en la oficina fue cruel, lo admito, pero verte tan fuerte, tan decidida, me ha hecho reflexionar. ¿Podemos vernos? Solo para hablar como amigos. Hay un café en Malasaña donde solíamos ir, el de la plaza del 2 de mayo, mañana al mediodía». Su voz sonaba ronca, con ese acento valenciano que ahora me evocaba más amargura que calidez. Imaginé su rostro, con las arrugas prematuras alrededor de los ojos, sentado en su piso de usera rodeado de cajas a medio desempaquetar. Parte de mí quería colgar, borrar su número de una vez, pero otra, la que recordaba las noches de confidencias en nuestra primera casa, titubeó. «No soy tu amiga, Javier, y no necesito más explicaciones. El divorcio está casi cerrado. Déjalo así». Hice una pausa sintiendo el pulso acelerado en las sienes. «Si insistes, iré, pero solo para decirte adiós de una vez por todas». Colgué antes de que pudiera replicar con las manos temblorosas. Regresé al mostrador, donde Carmen me miró con curiosidad. «¿Problemas?», preguntó en voz baja mientras sellaba un libro. Le conté lo esencial y ella negó con la cabeza. «Ten cuidado, Ana. A veces el pasado llama no para reconciliarse, sino para arrastrarte de vuelta al barro. Si vas, ve con la cabeza alta». Sus palabras me reconfortaron, recordándome que no estaba sola en esto. El resto del día transcurrió en una bruma. Catalogué préstamos, recomendé lecturas a estudiantes con mochilas pesadas, y al atardecer, cuando el sol se hundía tras los tejados, caminé de regreso a casa con la mente bullendo. El apartamento me recibió con su quietud familiar, iluminado por una lámpara de pie que proyectaba sombras suaves en las paredes blancas. Preparé una cena ligera, ensalada de tomate y mozzarella, con un chorro de aceite virgen que compré en el mercado de la calle Fuencarral, y me senté a la mesa de la cocina, con vistas al patio donde los vecinos regaban sus plantas al anochecer. Saqué mi diario y escribí: «Mañana veré a Javier, no por nostalgia, sino para cerrar la puerta. Mi vida no es su lástima, es mi propia luz». Las palabras me dieron fuerza, pero el insomnio llegó como un viejo enemigo. Me levanté a medianoche, envuelta en una bata de lana, y me acerqué a la ventana. Madrid dormía bajo un cielo estrellado, con el rumor lejano de un coche en la avenida. Pensé en Laura, en cómo me había animado desde Barcelona. «No dejes que te robe más tiempo, hermana. Tú vales un mundo entero». Al día siguiente, el café en Malasaña era un hervidero de vida bohemia. Mesas de madera rayada en la terraza, olor a espresso y croissants calientes, y un sol pálido que se filtraba entre las hojas de los plátanos. Llegué puntual, con un jersey azul que me hacía sentir más confiada, y lo vi allí, en una mesa del fondo, removiendo un café con expresión ansiosa. Se levantó al verme, intentando un abrazo que esquivé con gentileza. «Siéntate, Ana. Gracias por venir», dijo, con voz entrecortada. Pidió un cortado para mí y nos miramos en silencio mientras el camarero se alejaba. «No vine a revivir el pasado, Javier. Dime qué quieres decir y acabemos», empecé, cruzando las manos sobre la mesa. Él suspiró, pasando una mano por su pelo revuelto. «Mira,
Después de lo del abogado no dejo de pensar en nosotros. Me equivoqué al decir eso de la lástima. Fue mi orgullo herido hablando. Tú me diste estabilidad, Ana, cuando yo era un desastre recién llegado de Valencia. Tus curvas, tu calidez, eran lo que necesitaba. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Un nuevo comienzo. Sus ojos suplicaban, evocando flashes de nuestra boda en Guadarrama con el aroma a pino y promesas susurradas. El nudo en mi garganta se apretó, pero lo enfrenté. No, Javier. Ese nuevo comienzo sería solo otro capítulo de medias verdades. Me casé contigo por amor, no por lástima. Pero vi cómo me mirabas en las fiestas, cómo preferías a otras. No quiero ser tu segunda opción. He crecido estos meses. Tengo mi trabajo, mis amigas, mi voz. Tú, quédate con tus remordimientos. Mi voz tembló al final, pero no cedí. Él palideció, balbuceando. Pero Ana, 10 años. 10 años que me enseñaron a valerme sola. Interrumpí, levantándome. Adiós, Javier, de verdad. Salí del café con el corazón latiendo fuerte, pero liberado. El aire de Malasaña me revitalizó, con sus grafitis coloridos y músicos callejeros tocando guitarra. Caminé hacia el Retiro, uniéndome al club de lectura en un banco cerca del estanque. Carmen estaba allí, con un grupo de 5 personas, una joven estudiante, un profesor jubilado y otros habituales. Discutimos La Casa de los Espíritus, no la versión fantástica, sino su esencia humana de resiliencia, y contribuí con pasión. La verdadera magia está en superar el dolor, no en ilusiones. Al final Carmen me presentó a todos, y una mujer llamada Elena, editora freelance, me dio su tarjeta. Si buscas algo nuevo, llámame. Necesitamos voces como la tuya. Esa tarde, en el camino a casa, el sol se ponía en un cielo rosado y llamé a Laura para contarle. «Lo hiciste. Estoy orgullosa», exclamó ella. El apoyo de mi hermana, de Carmen, de esta red incipiente, transformaba el obstáculo en victoria. Madrid, con su pulso eterno y sus otoños transformadores, me susurraba que el capítulo del divorcio cerraba, pero el mío apenas empezaba. Por primera vez, sentí que el futuro no era un vacío, sino un lienzo lleno de posibilidades. Las semanas siguientes se deslizaron como las hojas secas por las aceras de Chamberí, impulsadas por un viento otoñal que ya empezaba a ceder ante los primeros fríos de noviembre. Madrid se transformaba con lentitud. Las luces navideñas parpadeaban prematuramente en las calles comerciales de Fuencarral, y el aire llevaba el aroma a castañas asadas de los puestos ambulantes. Yo, Ana, me movía por esa ciudad con una energía renovada, aunque no exenta de sombras. El encuentro en el café de Malasaña había sido un corte limpio, o eso creía, pero las heridas de 10 años no sanan de un día para otro. Me despertaba con el sol filtrándose por las rendijas de las persianas. Preparaba un desayuno con yogur y frutas frescas del mercado, y salía al trabajo con un abrigo más ligero, como si estuviera desprendiéndome capa a capa de la antigua versión de mí misma. La biblioteca municipal seguía siendo mi santuario, un mundo de silencio interrumpido solo por el roce de las páginas y las consultas susurradas de los lectores. Carmen, con su habitual pragmatismo, me había integrado al club de lectura como si fuera lo más natural del mundo. Los jueves por la tarde nos reuníamos en una sala pequeña del sótano, con sillas plegables dispuestas en círculo alrededor de una mesa, cubierta de tazas de té y galletas María. Elena, la editora freelance que conocí en el Retiro, se había convertido en una presencia constante. Una mujer de unos 40 años, con el pelo corto teñido de rojo y una risa contagiosa que llenaba el espacio. «Ana, tu análisis del último capítulo fue brillante», me dijo una tarde, mientras recogíamos los libros. «¿Tienes ojo para las emociones crudas? ¿Has pensado en escribir algo propio? Podría ayudarte a publicarlo en una revista local». Sus palabras me halagaron, pero también avivaron una duda interna. ¿Escribir? Mi diario estaba lleno de fragmentos sobre el divorcio, sobre la lástima de Javier y mi respuesta que lo dejó mudo. Pero, ¿era eso material para el mundo? Caminé de regreso a casa esa noche bajo un cielo estrellado.
con las farolas proyectando halos dorados en el pavimento húmedo por una llovizna reciente. El apartamento me esperaba con su calidez acogedora. Había reorganizado la sala, colgando un cuadro abstracto que compré en un mercadillo de El Rastro, con tonos azules que evocaban el mar de Barcelona. Me preparé una infusión de manzanilla y me senté al escritorio improvisado junto a la ventana. Abriendo el portátil por primera vez en meses, tecleé unas líneas. La compasión falsa es una cárcel disfrazada de hogar. Yo escapé y el mundo se abrió. Era un comienzo, frágil pero real. Pero el obstáculo surgió de forma inesperada esa misma semana, como un nubarrón en un día claro. El viernes por la mañana, mientras clasificaba novedades en la sección de ensayos, recibí una llamada del abogado Marcos. Su voz, siempre medida, sonaba tensa al otro lado de la línea. Ana, hay un problema con los papeles finales del divorcio. Javier ha presentado una objeción sobre la pensión compensatoria. Dice que, dada la duración del matrimonio, merece más de lo acordado inicialmente. Quiere una mediación extra y sugiere que involucremos a un testigo de vuestros primeros años juntos. El corazón me dio un vuelco. ¿Un testigo? Imaginé a sus amigos de Valencia, esos que siempre me miraban con lástima disimulada en las reuniones familiares. No, Marcos, no voy a revivir todo eso. Dile que acepte lo estipulado o vamos a juicio, respondí, con la voz firme aunque mis manos temblaran sobre el teclado del ordenador. Carmen, que había oído el final de la conversación desde el mostrador, se acercó con una expresión de preocupación. «Otra vez ese hombre, ¿eh? Siéntate un momento, te traigo un agua». Nos instalamos en la sala de descanso, un cuartito con nevera vieja y un microondas que pitaba insistentemente. Le conté los detalles, y ella negó con la cabeza, removiendo su té con una cucharilla que tintineaba. «Javier está desesperado, Ana. Perdió la batalla en el café y ahora intenta ganar por los pelos. Pero tú no estás sola. Si necesitas, puedo testificar yo. Te he visto estos meses, has crecido, has encontrado tu fuerza. No dejes que te arrastre de vuelta». Su apoyo, tan directo y maternal, me reconfortó como un abrazo. Carmen había sido mi jefa durante 8 años, pero en momentos como este, era como una hermana mayor, recordándome que la resiliencia se construye con hilos de solidaridad. Esa tarde, decidí no quedarme en casa rumiando. Llamé a Elena y la invité a un paseo por el Retiro, donde los árboles desnudos se erguían como guardianes silenciosos bajo el sol poniente. Caminamos por senderos cubiertos de hojarasca crujiente, con el estanque reflejando los últimos rayos en tonos anaranjados. Le hablé del divorcio, de las palabras de Javier que aún resonaban como un eco doloroso y de mi intento de escribir. Elena escuchaba con atención, deteniéndose para recoger una hoja roja que el viento le trajo. «Mira, Ana, eso es oro puro. La historia de una mujer que responde al rechazo con dignidad. Resuena con tantas. Envía un borrador. Te ayudo a pulirlo. Y sobre Javier, no cedas. El juicio sería caro, pero ganarías moralmente, y eso vale más». Su entusiasmo era contagioso, y por primera vez vi mi dolor no como una carga, sino como un puente hacia algo creativo, una forma de transformar la herida en palabras que sanaran a otras. El sábado amaneció gris, con nubes bajas que amenazaban tormenta sobre los tejados de Madrid. Me reuní con Marcos en su oficina de la Gran Vía, un espacio austero con paredes forradas de libros legales y un escritorio cubierto de documentos. Javier no estaba. Había enviado un correo formal, pero su sombra planeaba en cada cláusula. «Podemos resolverlo sin juicio si acepta una compensación mínima», explicó Marcos, ajustándose las gafas. «Pero si insiste, prepárate para testigos. ¿Tienes a alguien?» Asentí mencionando a Carmen y a Laura. «No dejaré que me robe más», dije, firmando una contrademanda con mano segura. Salí de allí con una determinación que me impulsaba, como si el viento otoñal me empujara hacia adelante. De regreso, pasé por el mercado de Chamberí, donde el bullicio de los vendedores me envolvió. Aromas a jamón serrano y pan crujiente, voces negociando precios en un castellano vivo y entremezclado con acentos de toda España. Compré ingredientes para una cena improvisada
y organicé una reunión con el club de lectura en mi apartamento esa noche. Elena, Carmen y 3 miembros más llegaron puntuales, con botellas de vino tinto y un plato de tortilla que alguien trajo. Nos sentamos en el salón, rodeados de libros y velas que parpadeaban suavemente. Discutimos Nada, de Carmen Laforet, hablando de soledades urbanas y renacimientos personales. Como tú, Ana, dijo Elena en un momento alzando su copa, has convertido el vacío en comunidad. Reímos, compartimos anécdotas, y por horas el apartamento se llenó de voces que ahogaban el eco de Javier. Pero en la quietud posterior, cuando todos se fueron y lavé las tazas bajo el chorro de agua caliente, el teléfono vibró con un mensaje de Javier. Sé que es tarde, pero leí tu respuesta en el café una y otra vez. Me equivoqué contigo. ¿Podemos hablar una última vez? Dudé, con el vapor empañando el espejo de la cocina. Borré el mensaje sin responder, sintiendo el peso aligerarse. Llamé a Laura esa noche, contándole todo desde Barcelona. Estás floreciendo, hermana. Madrid te sienta bien, dijo ella, su voz cálida cruzando la distancia. El apoyo de estas mujeres, Carmen con su solidez, Elena con su visión, Laura con su fuego, era el verdadero bálsamo, convirtiendo cada obstáculo en un escalón hacia mi crecimiento. El domingo, el sol salió tímido, bañando la ciudad en una luz plateada. Salí a correr por el Parque del Oeste, algo que nunca había hecho antes, con el aliento entrecortado y las piernas protestando al principio. Pero al final del trayecto, con el sudor perlando la frente y el corazón latiendo fuerte, sentí una libertad visceral. El divorcio pendía aún, pero yo ya no era la Ana de la lástima. Era la que escribía su narrativa, rodeada de una red que me sostenía. Madrid, con sus parques verdes y sus calles eternas, parecía susurrarme que el final de un capítulo era solo el preludio de otro, más luminoso y propio. Los meses de noviembre se fundieron en un torbellino de fríos madrugadores y tardes que se acortaban como las sombras en las plazas de Madrid. El aire traía el olor a leña quemada de las chimeneas en los edificios antiguos de Chamberí, y las calles se llenaban de luces navideñas que parpadeaban en las fachadas, un recordatorio de que el tiempo no esperaba por nadie. Yo, Ana, me había convertido en una figura más decidida en ese paisaje urbano. Caminaba con la cabeza alta por la avenida de Brasil, con un abrigo nuevo de lana gris que me hacía sentir envuelta en una armadura suave, y el bolso cargado de mi diario y un cuaderno donde ahora garabateaba ideas para cuentos cortos. La biblioteca seguía siendo mi ancla, pero el club de lectura se había expandido a algo más. Reuniones informales en cafés cercanos, donde Elena y yo discutíamos tramas y personajes como si fuéramos cómplices en una conspiración creativa. Carmen notaba el cambio cada mañana, cuando llegaba con el pelo aún húmedo por la ducha rápida y el aliento visible en el aire gélido del portal. «Pareces una mujer con secretos, Ana», me decía mientras colgábamos los abrigos en el perchero de la entrada, rodeadas del aroma a libros recién encuadernados que llegaba desde la sala de restauración. Le sonreía, sintiendo el calor de su complicidad, y le contaba fragmentos de mi escritura. Historias de mujeres madrileñas que enfrentaban rupturas con una mezcla de rabia y gracia, inspiradas en mi propia travesía. «Sigue así, hija. Ese Javier te dio un regalo sin saberlo». «Tu voz», respondía ella, ajustándose las gafas mientras empujábamos el carrito de novedades hacia las estanterías. Su apoyo era constante, como el tic-tac del reloj en la sala de lectura, un ritmo que me impulsaba sin presiones. Pero el obstáculo final del divorcio irrumpió como una ráfaga de viento invernal esa semana, cuando Marcos me llamó desde su oficina en la Gran Vía. El tráfico rugía de fondo en su teléfono, un caos de claxones y peatones que reflejaba el nudo en mi estómago. «Ana, Javier ha aceptado los términos finales, pero quiere una última reunión para firmar en persona. Dice que es por cierre emocional, no por disputas. ¿Puedes venir mañana a las 11? Su voz era neutra, pero capté la fatiga en su tono. Este proceso se había alargado como una novela inacabada. Dudé,
recordando el café en Malasaña y su mirada suplicante, pero asentí. Sí, iré. Es hora de poner el punto final. Colgué y miré por la ventana de la biblioteca, donde la lluvia fina empañaba los cristales, y un grupo de niños corría bajo paraguas coloridos en el parque adyacente. El miedo me rozó, pero lo aparté. Esta vez no era la Ana vulnerable, era la que había caminado por la Barceloneta y reescrito su historia en páginas propias. Esa noche, el apartamento bullía de una energía nerviosa. Preparé una cena ligera, sopa de verduras con un trozo de pan crujiente del horno de la esquina, y llamé a Laura para desahogarme. Su voz llegó desde Barcelona, cálida y entremezclada con el ruido de una calle lejana. Ve, Ana, pero ve fuerte. Recuerda lo que le dijiste en la oficina. No más lástima. Y si necesitas, cojo el tren y voy yo misma a plantarle cara. Reímos, evocando las tardes de infancia en el piso de nuestros padres, donde ella me defendía de las burlas en el colegio. Gracias, hermana. Tú y Carmen sois mis pilares, le dije, sintiendo las lágrimas picar en los ojos pero sin dejarlas caer. Colgué y me senté al escritorio, escribiendo una entrada en mi diario. Mañana firmo el fin de un error y el inicio de mí. Javier no define mi valor, yo lo hago. El sueño llegó intermitente, con sueños de firmas en papeles que se convertían en alas, y el amanecer me encontró lista, con un jersey negro que me hacía sentir elegante y resuelta. La oficina de Marcos estaba envuelta en el bullicio habitual de la Gran Vía, vendedores ambulantes ofreciendo castañas calientes, el metro rugiendo bajo tierra y un cielo plomizo que amenazaba nieve. Subí en el ascensor con el estómago revuelto, pero al entrar en la sala de reuniones, la presencia de Javier me golpeó como un eco del pasado. Estaba allí, de pie junto a la ventana, con las manos en los bolsillos de un abrigo raído y el rostro demacrado, ojeras profundas bajo esos ojos valencianos que una vez me hipnotizaron. Vestía una camisa desabotonada en el cuello, como si el peso de los meses lo hubiera encorvado. Marcos nos saludó con un gesto formal, extendiendo los documentos sobre la mesa de roble. Firma aquí, Javier, y aquí, Ana. Todo está en orden. El piso para usted, una compensación mínima y el cierre definitivo. Javier se giró hacia mí, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y derrota. Ana, antes de firmarme, lo siento, de verdad. Lo que dije sobre la lástima fue lo peor que pude hacer. Me casé contigo porque te admiraba. Tu inteligencia, tu calidez en ese piso pequeño de Chamberí. Pero fallé en decírtelo, en mostrártelo. Estos meses sin ti me han enseñado que perdí algo real. Su voz temblaba, con ese acento sureño que ahora sonaba frágil, y extendió la mano como si buscara un puente. El aire de la sala se espesó, con el tic-tac de un reloj en la pared amplificando el silencio. Recordé las noches de distancia, las fiestas donde me dejaba sola, el nudo de inseguridad que me provocaba. Mi pulso se aceleró, pero respiré hondo, oliendo el perfume a madera y tinta de los libros legales. No, Javier, respondí con voz serena, aunque el corazón me martilleaba. Tus palabras en esa primera reunión lo dijeron todo. No fue un lapsus, fue tu verdad, y la mía fue creer que podía cambiarte. Pero he aprendido que no necesito tu admiración para brillar. Tengo mi trabajo, mis amigas, mis palabras. Firma y déjame ir, no con rencor, sino con paz. Él palideció, los ojos humedeciéndose, y murmuró un «lo siento» antes de tomar el bolígrafo con mano temblorosa. Firmó y yo lo hice después, sintiendo un alivio que se extendía como la luz filtrándose por las nubes afuera. Marcos recogió los papeles con eficiencia. Está hecho. Felicidades, Ana, eres libre. Salí a la calle con las piernas ligeras, la lluvia convirtiéndose en copos suaves que danzaban en el viento. Madrid me recibió con su magia invernal, niños riendo en las aceras, el aroma a chocolate caliente de una pastelería cercana y un sol tímido asomando entre los edificios. Caminé hacia la biblioteca, llamando a Carmen por el camino. Firmado, todo terminado, le dije, y su grito de alegría resonó en mi oído. Ven, celebramos con té, y trae a Elena, hoy leemos tu borrador. Al llegar,
El grupo me esperaba en la sala de descanso, con tazas humeantes y sonrisas que me envolvieron como un abrazo colectivo. Leí un fragmento de mi historia, la escena del divorcio, con su crudeza emocional, y Elena aplaudió al final. «Esto es publicable, Ana. Vamos a enviarlo a una revista. Tu voz resonará en muchas». Esa tarde, el club se extendió a una cena en un mesón de tapas en la Latina, donde el bullicio de voces y el tintineo de copas ahogaron cualquier resto de sombra. Carmen levantó su vaso de vino. Por Ana, la que respondió y ganó. Reímos, compartiendo platos de croquetas y jamón, y por primera vez hablé de mis planes. Un curso de escritura en la universidad, quizás un viaje sola a Valencia para cerrar el círculo, no con Javier, sino conmigo misma. Laura llamó desde Barcelona para unirse virtualmente, su rostro en la pantalla del móvil, iluminado por la calidez de su piso. «Estoy orgullosa, hermana. Has transformado el dolor en fuerza». De regreso a casa esa noche, con el estómago lleno y el corazón rebosante, me detuve en el Retiro. El parque estaba desierto bajo la luna, con el estanque reflejando estrellas y el viento susurrando entre los árboles desnudos. Me senté en un banco, sintiendo el frío en las mejillas, pero una calidez interna que no se apagaba. El divorcio era oficial, pero mi crecimiento era eterno. De la lástima ajena a la compasión propia, de la invisibilidad a una presencia que iluminaba mi mundo. Madrid, con sus inviernos crudos y sus primaveras prometidas, era ahora el escenario de mi nueva narrativa. Y yo, Ana, era la protagonista, lista para escribir páginas de risas, descubrimientos y un amor que empezaría conmigo.